Hola, ¿se escucha? Decídmelo por el chat, por favor. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, me voy a presentar. Soy Rocío, la vocal de comunicación de la ANEM. Para los nuevos que estéis aquí y no sepáis qué es la ANEM, es la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, en donde luchamos por los derechos de los estudiantes de matemáticas y hacemos distintas cosillas aparte también, como los encuentros nacionales, las asambleas generales y demás. Os quiero agradecer a todas las personas que estáis aquí ahora mismo a las 8:30 de la tarde con nosotros. Y bueno, voy a presentar quién nos acompaña. Por una parte nos acompaña Juanpe, que es parte del grupo de trabajo de redes sociales. Y por otro lado, la ponente, Lorena Segura, que es profesora de la Universidad de Alicante, la cual dará la charla. Voy a pasar el turno de palabra a Juanpe. Bueno, pues voy a presentar un poco a Lorena. Lorena es profesora titular de la Universidad de Alicante, como ha dicho Rocío. Comenzó sus estudios de la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Murcia, los dos primeros cursos, trasladándose posteriormente a la Universidad Complutense de Madrid para especializarse en ciencias de la computación. Después de licenciarse, realizó labores de colaboración académicas con la Universidad Católica de Occidente en Santana, en El Salvador, y se doctoró en la Universidad de Alicante. Parte de su tiempo lo dedica a divulgar, como ya está aquí, y fue una de las fundadoras del grupo de divulgación científica de la Universidad de Alicante, DIMATES, y es también coautora de dos libros de divulgación matemática. Y bueno, con esta pequeña presentación os dejo con Lorena. A ver, Rocío, que... ¿Quieres decir algo antes, Lorena, de empezar? Sí, bueno, yo lo que quiero es saludar a todos los que estáis conectados y agradecer la invitación que me habéis hecho. Desde luego no me podía negar cuando Elena me pidió que colaborara, por supuesto que quería estar. Y felicitar a la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas por todas las actividades que estáis realizando. Antes estábamos hablando y os decía que tenía un poco de envidia sana, ¿no? En mi época no hubiera una asociación como esta, así que animo a todos los que no estéis asociados, pues que lo hagáis porque realizan unas actividades, desde luego, muy interesantes para la formación y, en fin, para comunicarse con el resto de compañeros y compañeras que están en la misma situación que vosotros. Así que muchas gracias y espero que os guste la charla. Seguro. Pues darnos un momentito que tengo que hacer unas cositas de problemas técnicos. Bueno, problemas. Eh, pues ya creo que vas a poder. Te doy el turno de ¿Sí? palabra. Y Estáis visualizando bien la presentación, ¿no? Una cosa, ¿tú lo estás viendo en pantalla completa? Sí, Es eh, que desde Twitch no, y no sé por qué es. dale a yo sí. presentar. Ya está presentado para mí Ujú. y está presentado a pantalla completa. Pues lo que si puede aumentar. Vale.
Salte si quiere de... Es que así no la veo del todo. Salte de pantalla completa y a ver si nos cambia algo. O sea, ¿dejo de compartir? No. De tú presentar en tu ordenador. Bueno. En plan de la presentación, salte de... Sí, me he salido ya. Vale. Estoy en el Power, o sea, no estoy ahora mismo Vale, presentando. ahora dale otra vez a presentar, a ver. ¿Ahora? No. Es que no sé por qué se ve que como estás compartiendo solo una pantalla, y lo otro es como que se pusiera en otra pantalla, Entonces, ¿qué? en otra ventana. No sé cómo... A ver, Rocío, ¿te puedes poner lo de un momentito Sí. y así ella deja de presentar y vuelve a presentar con pantalla completa, que antes sí que Ya servía? Vale. Entonces, Ahora, salte de la en plan, deja de... Cuando tú me digas, Rocío. Perdona los problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Adelante, Bien. Lorena. Bueno, pues como decía antes, buenas tardes a todos los que estáis siguiendo esta charla. Esta tarde vengo a hablar de matemáticas en femenino. La verdad es que esto para mí fue una asignatura pendiente, no sé si a vosotros os ha pasado en la carrera. Oí muy pocos nombres de mujeres, más bien ninguno, por ser un poco diplomática he dicho muy pocos, pero ninguno. Y esto que me sucedió a mí, no sé si a vosotros ahora os sucede, yo intento con mis alumnos dar nombres de algunas mujeres. Puede ser un experimento, una experiencia que podéis hacer en vuestro entorno más cercano o con la familia, los amigos o cualquiera que pase por la calle y preguntar si conocen el nombre de algún matemático o matemática famosos. Entonces yo estoy casi segura de que en el casi 99,9, por la misma razón que antes, por ser diplomática, contestarían con un nombre de un matemático famoso y yo creo que en ningún caso saldría el nombre de una mujer. Y es más, me atrevo hasta augurar que el nombre top de la lista sería Pitágoras, que desde el instituto, desde el colegio, siempre nos está, digamos, está apareciendo, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras. Bueno, pues en la charla que vengo a dar esta tarde, mi idea no es proporcionar un catálogo de mujeres, sí que evidentemente vamos a tener que hablar de mujeres y voy a, desde luego, dar o visualizar o visibilizar a algunas mujeres. Es imposible hablar de todas, esto es algo que cuesta, me cuesta mucho cada vez que doy esta charla, porque dejar de nombrar a mujeres que han hecho un aporte significativo, han contribuido significativamente a las matemáticas, pues para mí es complicado, pero bueno, es lo que estoy diciendo, esto no puede ser una sucesión de trazos biográficos de mujeres matemáticas y por tanto también me interesa hacernos algunas preguntas de por qué sucede esto, es decir, por qué no han trascendido estos nombres de mujeres, cuál es la causa o cuáles son las posibles causas y vamos entonces a intentar dar algunas respuestas o poner algunos temas sobre la mesa. Ciertamente, esta experiencia que podéis realizar, y que es la que acabo de comentar, da como resultado, sobre todo cuando llega el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues aparecen en prensa titulares de este tipo, ¿no? Las matemáticas también, entre paréntesis, son cosa de hombres, la ciencia es cosa de hombres, ciencia aún es cosa de hombres, es decir, bueno, todos tenemos en mente que las pioneras
pues tuvieron que luchar y ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que esas mujeres, de los obstáculos que tenían que sortear, ¿no? Pero hoy en día también suceden estas cosas, o por qué en realidad aparecen titulares en prensa de este tipo. Como esta charla la llevo dando, bueno, tengo que agradecer a Marta Macho, que es una de las mujeres que desde luego sale en la charla. Tengo el placer de conocerla y de seguir el trabajo tan interesante que realiza, tanto a nivel de investigación, sobre todo a nivel de divulgación también. Ella colaboró con nosotros en un curso de verano que dirigí junto a otros compañeros en la Universidad de Alicante, y ella participó impartiendo una charla sobre esta temática. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, decidí divulgar el trabajo de estas mujeres y las aportaciones, sobre todo hablando, no podemos entrar en profundidad, pero sí por lo menos dar algunos trazos para generar esa motivación y sobre todo dar a conocer sus nombres, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante el desarrollo que ha tenido esta charla, que ha ido evolucionando conmigo, y es que en un inicio yo hablaba de las pioneras, de las mujeres, porque realmente tienen una vida digna de una película en Hollywood, o sea, son biografías estremecedoras e inspiradoras. Pero es verdad que como esta charla la he dado muchas veces en colaboración con el 11F en institutos y en ayuntamientos, etcétera, pues creí muy oportuno introducir también pues, los nombres de mujeres más actuales, ¿no? Porque estas mujeres pioneras tienen una biografía tremendamente espectacular, pero quedan demasiado lejanas. Entonces, pues creí importante o interesante incluir lo que yo he llamado biografías a color y biografías en blanco y negro, estas representando a las pioneras y estas representando a mujeres pues, más actuales, ¿no? Es importante saber el contexto en el que se movían estas pioneras, por eso he aportado este punto de contexto social, y quiero también ver un poco qué es lo que pasa en la actualidad, qué dicen los estudios sobre mujeres y ciencia, ¿vale? Como os he comentado, esta charla perdón, la he impartido en institutos. Entonces, muchas veces las chicas e incluso los chicos también en los institutos me decían, ¿y cuál ha sido tu experiencia, no? Entonces, como veis, este punto lo he añadido, pero es un punto que he puesto aparte porque, desde luego, no me puedo comparar en absoluto con estas mujeres que aparecen aquí, en estas biografías que vamos a hablar, pero sí contaros un poco, para finalizar, pues cuál ha sido un poco mi trayectoria, ¿no? Bien, pues es importante saber que la biografía de estas pioneras, de las primeras mujeres de las cuales vamos a hablar, están en un momento, en un contexto social histórico, y por tanto con los ojos actuales no podemos juzgar lo del pasado, ¿no? Entonces creí importante contextualizar el momento histórico y lo que pensaba la sociedad en ese momento. Entonces, ¿qué mejor manera, pensé, de poner en valor o en relieve, perdón, de destacar este contexto a través de los pensamientos de algunos matemáticos o figuras relevantes? Yo los llamo los influencers de esas épocas, ¿no? Que son las personas que influían en la sociedad, ¿no? Y más o menos esos pensamientos son los que regían el funcionamiento de esa sociedad. Entonces, fijaos que aquí tenemos una primera frase. He recorrido, solamente he cogido 3, pero podríamos coger muchísimas frases. He cogido 3 en momentos distintos de la historia. Esta es una frase de Pitágoras y fijaos, dice: existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer. Bueno, pues esto es lo que Pitágoras pensaba y lo que en la sociedad pues se reflejaba, ¿no? O sea que ese era el papel o digamos el valor de la mujer, ¿no? La oscuridad, el caos, ¿no? Era lo que se pensaba. Bien, esta frase también es importante destacarla. Fijaos, esta ya es un momento histórico mucho más avanzado, que es de Jean-Jacques Rousseau,
de su obra El Emilio o de la educación, y en este párrafo de esta obra se explica la educación que se les ha de dar a las mujeres, porque tienen un papel en la sociedad que es el que aparece aquí, ¿no? Según Rousseau, las mujeres debían dar placer a los hombres, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, criarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradable y dulce la vida. Esos son los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se les ha de enseñar desde la infancia. O sea, esto era lo que en la época se entendía que era el papel de la mujer, ¿vale? Bien, avanzamos un poquito más y llegamos al genio para mí más grande que ha dado la matemática, que es Carl Friedrich Gauss. Y bueno, todos no pensaban exactamente igual. Esta frase, bueno, es una frase que dedica Gauss a Sophie Germain. Después hablaremos qué relación existía entre estos dos matemáticos. Y decía, el gusto por las ciencias abstractas y sobre todo por los misterios de los números es de por sí muy infrecuente, pero cuando una mujer, por culpa de su sexo, nuestras costumbres y nuestros prejuicios, debe afrontar infinitos obstáculos adicionales y aún así los supera y penetra en lo que está oculto, esta mujer sin duda posee el más noble de los corajes, un talento extraordinario y un genio muy superior. Fijaos que él reconoce la valía de Sophie, en este caso, que era una matemática brillante, pero sí que deja entrever que estas mujeres debían enfrentarse a infinitos obstáculos, o sea, debido a esos prejuicios, esas costumbres que existían en esa sociedad, y que estas mujeres no solamente debían afrontar esos obstáculos, sino que para resaltar entre sus colegas masculinos, pues tenían que tener todas estas cualidades, mucho coraje, un talento extraordinario y un genio muy superior al de sus colegas. Es decir, tenían que demostrar muchísimo más, ¿no? Bueno, pues este era el contexto social al que se enfrentaban las pioneras. Efectivamente, y gracias, esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado y actualmente, bueno, hay de todo, pero en general nuestra sociedad, desde luego, no tiene esos pensamientos, ¿no? Hemos avanzado. Pero vamos a ver cómo está la sociedad actual. Hay muchos estudios sobre mujeres y ciencia. Yo he elegido un par de ellos. He elegido este del Ministerio. Es un estudio que se publica anualmente, Científicas en Cifras. Este es el último, de 2021. Y hace un estudio de muchos índices, hay gráficas, etcétera. Yo he elegido esta, que es la evolución de la distribución de mujeres y hombres entre el personal investigador de las universidades y los organismos públicos de investigación, y compara estas dos anualidades, el 16 y el 19. Bueno, no sé si lo estaréis viendo muy bien, pero esta línea azulada representa a los hombres y esta línea violeta representa a las mujeres. Este diagrama es un diagrama bastante típico en los estudios sobre ciencia y género. Y bueno, es muy, muy habitual ver este diagrama tipo tijera, en el que hay un momento en que se produce una separación, inician más o menos en un porcentaje hombres y mujeres en la misma cantidad, pero después estas gráficas van separándose de manera significativa. Como podéis ver, la franja más clara y la franja más oscura están representando a las anualidades, la más oscura la del 19 y la más clarita a la del 16, en hombres y mujeres. O sea que no ha variado tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues también aparecen en prensa este tipo de... esta es del País, este es un artículo que se publicó en el País hace pues un par de años y ponía las políticas de igualdad, el título era Las políticas de igualdad en España también fracasan en ciencia. Es decir, actualmente es verdad que se están llevando algunas políticas, algunas acciones, pero parece que son insuficientes porque se ha producido un estancamiento y parece que esto no está teniendo un cambio significativo. Bien, este otro informe, que es el segundo y el último que voy a poner, pues es el informe que publica el CSIC también anualmente sobre mujeres investigadoras. Este es el último.
Y yo he elegido un par de gráficos, ¿vale? Hay muchísimos más, yo he elegido estos dos. Y fijaos que aquí, bueno, habla de un poco su personal, en lo que es su proyección en su carrera profesional, desde la etapa predoctoral, perdón, hasta los profesores de investigación, ¿no? Entonces, fijaos que inicialmente incluso esta línea violeta representa a las mujeres y la verde a los hombres, y en inicio incluso las mujeres están un punto por encima de los hombres, pero después hay un cruce ahí casi inmediato que produce esta separación brutal y produce esta diferencia de porcentajes tan enorme, o sea, es brutal. Pero si nos fijamos en la distribución por áreas de investigación, fijaos que matemáticas está aquí, en esta área, ciencia y tecnología físicas, y la distancia entre hombres y mujeres es la más evidente, ¿no? En ninguna otra área hay una diferencia tan brutal. Entonces, bueno, pues, a ver, nos planteamos que actualmente, en realidad, pues podemos acceder a la educación superior, no pasaba igual antes, luego lo veremos, las mujeres podemos acceder a la educación superior sin problemas, accedemos a carreras de ciencias sin ningún tipo de problemas, pero resulta que luego se producen este tipo de cuestiones y sobre todo en la carrera profesional, ¿no? Pero también incluso se está viendo un descenso de matriculación en las STEM, entre las que nos encontramos, matemáticas, pero sobre todo en informática o en otras ciencias, ingenierías, etcétera, un descenso de mujeres en esos grados, ¿no? Entonces, ¿a qué es debido esto? Porque ahora mismo no hay ninguna cortapisa para que haya un acceso de las mujeres a este tipo de grados. Bueno, como estos estudios arrojan estos resultados, pues actualmente se están llevando a cabo muchas acciones para intentar pues, incentivar o motivar esas vocaciones hacia estos estudios, ¿no? Hacia las carreras STEM. Algunos de ellos, fijaos, yo los he puesto aquí. Google, ya sabéis que en sus famosos doodles, pues digamos que rinde homenaje en las efemérides correspondientes a personajes que han sido relevantes. Bueno, en este caso el doodle del 23 de marzo de 2015, pero ha habido muchos más. Está dedicado a Emmy Noether. Después hablaremos de esta matemática y bueno, hay otros doodles que también están intentando visibilizar las aportaciones y las biografías de y los nombres de estas mujeres. También en la gran pantalla, supongo que la mayoría habréis visto esta película ahora, que es de Alejandro Amenábar y narra la biografía de una matemática como es Hipatia, de la que también vamos a dar algunos trazos de su biografía. Este pantallazo lo obtuve de la web del ministerio, que lo dedicó a Katherine Johnson. Katherine Johnson es una de las protagonistas de esta película que a mí me encanta, al igual que la de Ágora, perdón, y narra un poco, la verdad es que es una película que no solamente habla del trabajo de las mujeres en ciencias, sino que en este caso es todavía más grave porque se producía una discriminación hacia las mujeres de color, por ser mujeres y por ser de color. Estas mujeres, que eran las llamadas mujeres calculadoras, que realizaban los cálculos para la carrera espacial. Si no las habéis visto, pues yo os recomiendo que las veáis. Y una de las protagonistas es Katherine Johnson, a quien, bueno, el ministerio pues dedicó este día, pues esta imagen en su web. Otras iniciativas, la Real Sociedad Matemática Española, bueno, en todos los foros, en todos los congresos que se realizan, bueno, tiene una parte, siempre hay una mesa, siempre hay algunas ponencias sobre mujeres y ciencia, ¿no? Entonces está muy preocupada por este tema y está realizando una serie de acciones, entre las que destaco este programa, que no sé si conocéis, Matesella Mateixí, que trata de impulsar la carrera de 60 alumnas de grado y máster en matemáticas. Entonces, bueno, a través de un programa de mentoría, son 3 pilares fundamentales: un programa de mentoría, un programa de formación y comunicación y liderazgo, y un programa de visibilización de mujeres. Entonces, bueno, pues lo que intenta es pues potenciar
pues eso, el que no se produzca esa diferencia tan enorme que se produce entre mujeres y hombres cuando se acaba el grado o cuando llega un momento, como puede ser la maternidad, que nos influye mucho a las mujeres, que paraliza nuestra carrera, digamos, académica o profesional, ¿no? Bien, en Google también hace unos años, esto es un artículo que salió en prensa, bueno, pues diseñó un algoritmo para fomentar la igualdad de salarios en Google. Y no solamente la igualdad, sino los puestos que iban a ocupar esos empleados. Ese algoritmo lo que hacía en función de una serie de pues, objetivos conseguidos, etcétera, pues realizaba un informe sin saber si ese empleado era masculino, femenino, mujer, y enviaba ese informe a los responsables de cada área y proponía pues el aumento de salario correspondiente y si ese empleado debería promocionar o no en la empresa, ¿vale? O sea que ya existen este tipo de actuaciones para intentar paliar la brecha salarial, etcétera, etcétera. Bueno, hay una campaña que es la de No More Matildas, no sé si la conocéis, os voy a poner un poquito el vídeo, es una campaña bastante interesante y que, bueno, se está llevando a cabo a través de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Voy a poner el vídeo y así veis un poquito, porque además apunta algunas cuestiones que después vamos a plantear. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas. Bueno, pues como veis es una actuación también bueno, que tiene como objetivo visibilizar, ¿no?, a estas mujeres que han quedado en el olvido y ha apuntado a algunas posibles causas y después hablaremos un poquito más detenidamente de ello. Bueno, sí que es verdad que hay iniciativas que se llevan a cabo y normalmente, claro, todas intentan ayudar, ¿no?, a la causa, pero en este caso os he puesto un ejemplo, es una iniciativa que llevó a cabo la Comisión Europea en 2012 y su idea era pues, incentivar, ¿no?, esa vocación en las jóvenes, en las niñas, hacia las carreras científicas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una campaña horrorosa. Yo os voy a poner solamente un detalle, lo podéis luego ver completa en YouTube, todavía está disponible. Y bueno, simplemente os voy a poner un pequeño trocito para que veáis pues que aún intentando ayudar a la causa, pues caemos en los estereotipos, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente. O sea, como podéis observar, bueno, esta campaña salió y bueno, pues tuvieron que retirarla inmediatamente porque las redes ardían casi literalmente, pues tachándola de sexista, de completa de estereotipos. Es decir, las mujeres científicas no nos identificamos con esto, no nos identificamos con maquillajes, con tacones de aguja, con vestidos totalmente ajustados. Es frivolizar, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurre para
para ensalzar el trabajo de los científicos, pues poner a chicos jugando al balón o cosas así, eso que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues esta campaña todavía la podéis ver, está disponible, pero ya digo que tuvieron que retirarla casi de inmediato. Bueno, pues este es un poco el panorama, ¿no? El panorama al que se tuvieron que enfrentar las pioneras y el panorama actual, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a hablar de estas mujeres. Vamos a ver un poco ejemplos de mujeres pioneras que tuvieron que luchar contra prejuicios, de saltar infinitos obstáculos, como hace esta niña que hay aquí. Fijaos que abajo he añadido un montón de mujeres, no me resisto a ponerlas, no están todas, pero bueno, las que he podido añadir, pero solamente he elegido unas cuantas porque es imposible por el tiempo que tenemos y porque ya digo que no quiero que esto se constituya como un catálogo de mujeres, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, pero la historia es la siguiente. Estas mujeres, ya se apuntaba en el vídeo de No More Matildas, estas mujeres primero no tenían un acceso a la educación superior en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Fijaos que en España no fue hasta el 8 de marzo de 1910 cuando en la Gaceta de Madrid se publica una real orden del Ministerio de Instrucción Pública que permitía a las mujeres acceder a cualquier centro de educación, incluso la educación superior, es decir, las universidades, en las mismas condiciones que los hombres. Estas mujeres, si querían acudir, pues, y ya no digo en España, sino incluso fuera, fijaos, incluso en estas universidades de tanto prestigio, el acceso de las mujeres a la educación superior en las mismas condiciones que los hombres fue incluso más tardío, o sea, es increíble, o sea, no es tan lejano, ¿no? Entonces estas mujeres pues acudían o como oyentes, si el profesor lo permitía, o acudían disfrazadas de hombre, como hizo Concepción Arenal, que asistía a las clases de Derecho disfrazada de hombre, o simplemente pues se servían de los apuntes de algún antiguo alumno que se los pasaba y se instruían de esa forma. Es decir, que es que la formación de estas mujeres no estaba en las mismas condiciones, no tenían acceso a esa formación superior y por tanto pues la mayoría son autodidactas, o sea que esto tiene un doble mérito, bueno, tiene un mérito tremendo, ¿no? Por otro lado, aquellas que se dedicaban a las matemáticas, a la ciencia en general, pero a las matemáticas en particular, pues no publicaban con su nombre, es decir, publicaban bajo un seudónimo o se atribuían los trabajos a sus maridos, hermanos, colegas, o lo hacían con unas iniciales para que no se supiera que eran mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchos trabajos que se han publicado bajo el nombre de un colega masculino o de un marido o de un hermano, de manera que no se pueden atribuir a ellas, ¿no? Desde el 8 de marzo de 1910, desde ese momento en el que se permitió el acceso a la mujer a la educación superior en las mismas condiciones que los hombres, pues esta proporción ha ido aumentando, aquí llega el 2010, pero, perdón, creo que va. Pero bueno, la de 2020, que son los últimos datos, son similares, es un 53,8% o algo así. Entonces, realmente está más o menos al 50%. Es la presencia de femenina en las universidades. No estoy particularizando en las carreras STEM, ¿vale? Pero sí la presencia femenina. O sea que en este caso... Bien, entonces ahora sí que pasamos a hablar de estas pioneras. Y empezamos por Teano, vamos a ir haciendo un recorrido un poco por la historia. He ido eligiendo en las distintas épocas alguna de ellas, ¿vale? Para que tengáis ejemplos en cada época. Y he elegido a Teano porque era la mujer y discípula de Pitágoras. Se la considera la primera mujer matemática y bueno, ya sabéis que todo, como he puesto aquí, ¿no? El símbolo de la escuela pitagórica, todo lo que rodea a la escuela pitagórica, pues tiene un halo de misterio, ¿no? Como de secta, como de, ¿vale? Ellos tenían como unas leyes muy marcadas, tenían un oscurantismo, es decir, no podían
expandir o difundir los resultados y se atribuían a todos los miembros. Por eso está en duda que el teorema de Pitágoras realmente corresponda a Pitágoras, porque en realidad pues todo se atribuía, ¿no?, a los miembros de esa escuela, ¿no? Para ellos todo era número, pero consideraban el número natural como esencia, ¿no? Entonces ella es la primera mujer que plantea la existencia del número áureo como la esencia del universo. Se le atribuyen distintos tratados de matemáticas, física y medicina, pero vuelvo a repetir, todo lo que rodea a la escuela pitagórica pues, es muy difuso, ¿no?, como la propia transparencia. Tras la muerte de Pitágoras, ella continúa dirigiendo la escuela junto a sus 2 hijas, o sea que ya repito que es la primera mujer matemática que se considera. Bien, avanzamos un poquito y vamos hacia Alejandría y hablamos de Hipatia. Hipatia es la protagonista de esa película de Alejandro Amenábar que os he comentado. No está claro el año de su nacimiento, pero Hipatia era, sí, su padre era Teón y era el director, bueno, era profesor del Sarapeo, que era como un centro de investigación y de docencia, es decir, era un centro donde se movían los científicos de la época. Ella, bueno, se instruye en ese Sarapeo y su padre estaba obsesionado con la perfección, ¿no? Y no solamente obsesionado con la perfección intelectual, sino con la perfección física. Entonces, bueno, es legendaria la belleza de Hipatia, pero además esta es una mujer que tiene muchos perfiles. Es una mujer que es investigadora, es docente, es inventora, hizo gestión, es decir, o sea, esta mujer lo único que hacía era trabajar por la ciencia, era su leitmotiv en la vida, ¿no? De hecho, esta frase yo siempre la pongo a mis alumnos en las primeras clases: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Esta es una frase de Hipatia. Y bueno, ella, ya digo que se instruyó en ese Sarapeo, se le atribuyen distintas obras comentadas. Cuando hablemos de mujeres va a ser muy habitual. Lo de comentadas se refiere a que ellas incluyen sus propios resultados, no solamente comentan el trabajo de otros matemáticos, sino que además aportan sus propios resultados, sus propios teoremas, sus propias propiedades, proposiciones, etc. ¿Vale? Bueno, pues se le atribuye este trabajo, el canon astronómico, se le atribuye también la construcción de diversos instrumentos científicos, por eso digo que es inventora. Aquí los que dirigió también el Sarapeo. Y bueno, el problema es que en esa época, en el 412, había dos ideologías contrapuestas. El poder cristiano se estaba expandiendo con su cabeza, que era Cirilo, y el orden antiguo estaba representado por Orestes. Entonces a ella se la consideraba peligrosa porque una mujer que hiciera ciencia, pues eso ya era como algo fuera de la normalidad, ¿no? Pero además de eso es que se le atribuye el haber influido sobre Orestes para ir en contra de Cirilo, y entonces en el 415 es acusada de ejercer esta influencia contraria a Cirilo y fue asesinada. Pero la forma en que fue asesinada es brutal. Yo no voy a reproducirlo, pero en la película lo podéis ver, o sea, la descuartizaron, en fin, hicieron barbaridades con esta mujer, y ella lo único que hizo fue aportar el avance a esta disciplina y trabajar por la formación de otros científicos, o sea que así se lo pagaron, ¿no? Bien, a partir de ahora las mujeres que vamos a ir viendo también tienen una formación a la que podían acceder estas mujeres que ocupaban, que pertenecían a la nobleza o que pertenecían a familias adineradas. Bien, la formación que se les daba a estas mujeres está acorde con la obra de Rousseau. Estas mujeres estaban, digamos, su papel en la sociedad era dar placer a los hombres y ser, digamos, acudir a los salones a encontrar un buen marido. Entonces se las instruía
pues en general a todas ellas en idiomas, pues eran políglotas, muchas de estas mujeres hablaban, incluso algunas de ellas hasta 11 idiomas, en danza, en música, es decir, digamos que las preparaban para buscar un buen marido, ¿no? Esta era la idea y la formación que se les daba a aquellas que podían acceder a algún tipo de formación. Ya no me refiero a la universidad, sino particular, ¿no? En su casa o así. Entonces, bueno, si avanzamos un poquito más en el tiempo y nos vamos hasta París, encontraremos a Émilie de Betrel, más conocida como la marquesa de Châtelet. Esta mujer era hija de un varón y fijaos que yo les doy un subtítulo a todas, en este y dedicó su vida completa al trabajo y bueno, a desarrollar sus propios trabajos siguiendo la estela o la obra de Newton y Leibniz. Bueno, esta mujer era hija de un varón y bueno, ella recibió una educación como la que os he comentado, una educación en idiomas, en música, en danza, etc. Ella era experta en latín, italiano e inglés, pero realmente su pasión eran las matemáticas. Entonces ella, bueno, pues en esa época, pues eso, las mujeres, su formación tenía que ser esa y buscar un buen marido. En este caso ella se casa a los 19 años con el marqués de Châtelet. Como su marido tenía distintas ocupaciones por su cargo y pasaba largas temporadas fuera de casa, pues ella contrata a los mejores profesores de la época. Fijaos, estamos hablando de Maupertuis y de Canning. Maupertuis, no sé, bueno, supongo que sabéis que cuando uno de los problemas importantes en este siglo era determinar la forma que tenía la Tierra, porque era importante conocer las trayectorias, es decir, los corredores de navegación, ¿no? Para el comercio, ¿no? Era importante. Entonces, para ello, pues para determinar esos lugares por donde tenían que discurrir los barcos para poder transportar mercancías, etcétera, un problema fundamental era determinar la forma de la Tierra, ¿no? Entonces, se mandaron, porque este es un problema que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pues se mandaron 2 expediciones, una a Laponia y otra al Ecuador, y fijaos que en la expedición de Laponia se fue Maupertuis, o sea que era uno de los matemáticos más brillantes de la época allí en París, y a la del Ecuador se mandó a mi paisano Jorge Juan, que tenía que nombrarlo, que también pues hizo grandísimas aportaciones a las matemáticas, bueno, y a otras áreas. Bueno, pues ella contrata a estos profesores y se empapa de toda la matemática que ellos pudieron darle, y en 1740 publica las instituciones de física, que es un tratado de cálculo diferencial e integral. Y bueno, ¿qué pasa? Que Canning, su antiguo profesor, la acusa de que esta obra pues no era una obra de Émilie, sino que era un compendio de las enseñanzas que él le había impartido en sus clases. Entonces, ella debe acudir a la Academia de las Ciencias de París a defender su autoría. Maupertuis la apoya, y a pesar de que reconocen su valía y por tanto la autoría, o sea que es muy capaz, está muy capacitada para ser la autora de esta obra, pues no le dan la razón por ser mujer. Entonces, bueno, pues ella de todas formas sigue trabajando. Sobre todo trabaja hasta su muerte en la traducción comentada de los Principia Mathematica de Newton del latín al francés, y esto supuso que esta obra se pudiera estudiar en Francia durante más de 2 siglos. O sea, estas mujeres que eran expertas en idiomas y además eran tremendas científicas, pues no solamente eran capaces de entender a estos autores, de traducir sus obras, sino de además aportar muchísimo desarrollo matemático a estas obras. Lamentablemente a esta mujer se la conoce por ser la amante de Voltaire, y la trascendencia que ha tenido esta mujer en la historia es más por ser la amante de Voltaire que por lo gran matemática que era. En 1752, después de la muerte de Émilie,
Kening reconoce la autoría de la obra de Châtelet, pero para ella era demasiado tarde. Bien, otra de las mujeres de las que quiero hablaros, esta mujer para mí es impresionante, bueno, todas ellas son dignas de tener una película, pero María Gaetana Agnesi para mí es un ejemplo de conciliación que yo no he visto uno igual. María Gaetana Agnesi era hija de una familia adinerada, nos hemos trasladado a Italia, en este caso ella nace en Milán, y su familia se dedicaba al comercio de la seda. Entonces, bueno, pues como las mujeres de esa época, que eran mujeres aristocráticas o que pertenecían a familias adineradas, su función en la vida era encontrar un buen marido. Entonces se le instruye, como a estas mujeres, a todas ellas, en lo mismo, ¿no? En danza, en música, en arte, literatura, idiomas, etc. Entonces, bueno, a su padre le encantaba pasearla a ella y a su hermana por todos los salones para encontrar un marido, pero ella odiaba bueno, ese tipo de eventos sociales, no le gustaba en absoluto. Y fijaos que yo he puesto aquí un currículum muy abreviado, he puesto CV abreviado porque en realidad, bueno, se puede extender muchísimo más, pero he puesto algunos hitos significativos en la vida de esta mujer. Ya digo que solamente podemos dar algunos pequeños trazos sobre la biografía de estas mujeres, pero fijaos, a los 10 años ella no lee cuentos infantiles, ella lee las obras de Newton, de Leibniz, de Descartes y de Fermat. Esto ya para mí es rompedor y brutal, o sea, es tremendo. Pero con 20 años, fijaos, bueno, ella, claro, su madre cuando tiene el 8º hijo fallece y su padre contrae matrimonio 2 veces más, con 2 mujeres más, era muy habitual en esa época morir en el parto, y llega a tener hasta 21 hijos con 3 mujeres, ¿no? Entonces, su padre pacta con ella porque ella odiaba, ella de hecho quería ingresar en una orden religiosa y dedicarse al estudio de las matemáticas y a la investigación. Entonces su padre pacta con ella que, bueno, que no ingrese en la orden religiosa, pero que cuide de sus hermanos, y a cambio le permitiría eso, le permitiría no tener que ir a esos salones, no vestir con esos trajes y, bueno, poderse dedicar a lo que más le gustaba, que era las matemáticas. Entonces, con 20 años publica esta obra, Proposiciones filosóficas, que son 190 ensayos de filosofía, lógica, mecánica, elasticidad, mecánica celeste y gravitación universal. Pero con menos de 30 años ella publica una obra que es su obra más importante, que son las Instituciones analíticas al uso de la juventud italiana. Con esta obra consigue introducir el cálculo analítico en Italia, y es una obra que tiene varios tomos. Y bueno, esta obra sí que ya tiene, o sea, le vale una serie de reconocimientos, una medalla de oro, la bendición del Papa y la concesión de una cátedra que ella no aceptó. Ella lo único que quería era trabajar en matemáticas, pero ya no quería reconocimientos, no quería nada más que trabajar en su intimidad y poder estudiar. En uno de esos tomos de esta obra, Instituciones analíticas, aparece esta curva a la que se la conoce como la curva de Agnesi, que es la curva versiera. La curva versiera es como la curva que hace girar la vela de un barco, ¿vale? La cuerda, el movimiento de una cuerda que hace girar la vela de un barco, y eso en italiano es versiera, pero una mala traducción la hizo coincidir con aversiera y es bruja o hechicera. Entonces, por eso a esta curva, y precisamente a María, se la conoce como la bruja o la hechicera, y a la curva pues como la curva de la bruja o hechicera. Pero es una mala traducción la que hizo denominarse a esa curva así. Bien, de esta obra, Instituciones analíticas al uso de la juventud italiana, la Academia de las Ciencias de París dijo esta frase. Dice: no existe ningún libro en ninguna otra lengua que permite al lector penetrar tan profundamente o tan rápidamente en los conceptos fundamentales del análisis. Consideramos este tratado como la obra más completa y la mejor escrita en su género. Pero no le permitieron entrar en la Academia de las Ciencias de París por ser mujer. Bien, avanzamos un poquito más, volvemos a París, y en París nos encontramos con Sophie Germain. Sophie Germain es esta matemática brillante de la que Gauss
dijo esa frase o ese texto que hemos leído al inicio de la conferencia. Bien, Sophie era hija de un diputado de la Asamblea de París. Ella en su casa pues tenía una biblioteca enorme, disponía de una biblioteca enorme y bueno, le encantaba entrar en la biblioteca y leer. Y como estas mujeres eran instruidas en idiomas, pues podían leer todas las obras de los grandes científicos de la época. Podríamos decir que estas mujeres fueron grandes divulgadoras, porque gracias a ellas evolucionó la matemática de esa manera tan rápida y tan eficaz, porque ellas pudieron entender, pudieron explicar, pudieron traducir y además añadieron su propia investigación, ¿no? Sus propios resultados. Ella, bueno, no podía acceder a la Escuela Politécnica de París, ella le encantaba leer matemáticas, pero como estaba mal visto, pues bueno, pues sus padres no estaban muy de acuerdo con Sophie. Lo que pasa que ella, pues, aun cuando se iban a dormir, simulaba estar dormida, pero seguía trabajando y seguía estudiando, ¿no? Entonces, ella accede a los apuntes de un antiguo alumno de la Escuela Politécnica de París, que era antiguo un amigo de la familia y antiguo alumno, Monsieur Leblanc, y accede a esos apuntes de Lagrange, que por entonces era profesor en la Escuela Politécnica, y Lagrange solía proponer trabajos y uno de los trabajos que propone Lagrange, pues ella presenta ese trabajo resuelto, presenta el trabajo y lo firma como Monsieur Leblanc, utilizando un seudónimo. Como el trabajo estaba tan brillantemente resuelto, el problema, pues entonces Lagrange quiso conocerla y bueno, claro, ¿cuál fue su sorpresa al descubrir que Monsieur Leblanc era en realidad Sophie Germain? Entonces, bueno, Lagrange, por supuesto, reconoció la valía de Sophie, se convirtió en su profesor y la apoyó sin ningún tipo de problemas. Pero Sophie empieza a leer la obra de Gauss y bueno, empieza a enamorarse de la teoría de números y se vuelca con el teorema de Fermat. Y ella introduce un teorema que es el teorema de Germain, que es una aportación importantísima al avance en la demostración del teorema de Fermat. Pero fijaos que yo la he subtitulado como de la persistencia al éxito. La verdad es que este subtítulo se le podría dar a cualquiera de las mujeres de las que estamos hablando, cualquiera de estas pioneras. Pero bueno, este es un ejemplo de por qué decidí darle a Sophie este subtítulo, ¿no? Era muy habitual, antiguamente era muy habitual convocar premios para resolver problemas que acuciaban o que eran necesarios resolver en la sociedad, ¿no? Entonces, en 1809 había un problema, bueno, que no estaba resuelto y la Academia de las Ciencias de París pues convoca un premio para, pues eso, para aquella persona que justificara o que estudiara el comportamiento de las partículas que están sometidas a una vibración. Entonces, fijaos el tamaño del problema, la dificultad que tenía. Solo presenta ella un trabajo en 1811, no gana porque ese trabajo no estaba bien del todo resuelto, pero sigue trabajando durante 2 años más y presenta esta memoria sobre las vibraciones de las superficies elásticas. De nuevo, este trabajo no era realmente completo, no resolvía del todo el problema, pero ella sigue trabajando y en 1815 por fin lo corrige, lo estudia, lo presenta y la Academia le concede la medalla de oro. O sea, que realmente el trabajo de esta mujer es importante. Sí que hay unos números que llevan, son números primos de Sophie Germain. Bueno, pues se dice que un número primo es un número de Sophie Germain, sí, 2p más 1 también lo es. Así, por ejemplo, el 3 lo es, porque 2 por 3 más 1 es 7, que es un primo. Bueno, hay una serie de conjeturas a las que no podemos entrar porque hay demasiado, o sea, el tiempo nos acucia, pero bueno, conjeturas sobre los que existen infinitos números primos, etcétera, etcétera. Y digo que ese teorema de Germain, que es la contribución más importante, fijaos, desde el 53 hasta 1804 sobre el teorema de Fermat, la hizo Sophie Germain. O sea, la demostración de la imposibilidad de esta ecuación, que es la famosa ecuación que aparece en el teorema de Fermat, con la condición de que estos 3, x y z, no sean simultáneamente múltiplos de n para n entre 2
y 100, ¿vale? Bueno, pues es una de las aportaciones que hizo Sophie pues a la demostración de ese famoso teorema que hasta el 95 no se resolvió, ¿no? Por Andrew Wiles. Bien, avanzamos un poquito más y aquí me quedo con Sofía Kovalevskaya, y es la primera mujer con plaza de profesora universitaria en Europa. También es la primera doctora en matemáticas. Esta mujer rompió esas dos barreras realmente, ¿vale? No es la primera doctora es Elena Cornaro Piscopia, pero sí es la primera doctora en matemáticas. Y además, vuelvo a repetir, es la primera mujer con plaza de profesora universitaria en Europa. A ver, Sofía, fijaos que la he presentado, fijaos en esta imagen, una niña rodeada de matemáticas, ¿no? Bueno, pues así estaba Sofía. Sofía estaba en un ambiente de científicos, su tío daba cursos de matemáticas, bueno, de cálculo diferencial e integral, y bueno, pues se cuenta que su padre forró las paredes de la habitación de Sofía con estos apuntes, ¿no? De cálculo diferencial integral. Esta niña era una niña muy inquieta y quedó fascinada inmediatamente por las matemáticas, ¿no? Entonces, a pesar de que tenía instrucción en casa, asistía un profesor a darle clases, pues ella quedó prendada de las matemáticas y dejaba absolutamente todo por estudiar matemáticas. Entonces sus padres pues de alguna manera se lo impedían, hasta que realmente pues un profesor amigo de la familia le regaló un libro y con fórmulas que no tenían su deducción, y ella fue capaz de manera autodidacta de deducir todas las fórmulas. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya la dejaron un poco en paz, la dejaron estudiar matemáticas, y el problema era el siguiente: ella no podía, en Rusia no estaba permitido asistir a la universidad, y entonces tampoco podía salir del país si no tenía autorización paterna. Entonces ella decide casarse con Vladimir Kovalevsky, y que también era un científico, y se va de Rusia a Heidelberg para poder asistir, no en las mismas condiciones que sus colegas masculinos, que son los hombres, pero sí que podía asistir como oyente, pero eso sí, solo si el profesor le autorizaba, ¿no?, a asistir a la clase, ¿no? Entonces, repito, es la primera doctora en matemáticas, y ella era una apasionada de la docencia, aparte de la investigación, y vuelve a Rusia porque su intención era pues formar parte del claustro de la universidad en Rusia, ¿no? O sea, poder impartir clases y realizar investigaciones. Pide un permiso para presentarse a una prueba para poder impartir docencia, pero es rechazada. Entonces, un colega, Vital Leffler, bueno, le consigue un puesto no remunerado, ella no cobra, en la Universidad de Estocolmo, y ahí se dice que es la etapa más prolífica de Sofía Kovalevskaya. Ella, aparte de ser la editora del Acta Matemática, consigue varios, no el premio Bordín, que era uno de los más importantes, sino alguno más, por resolver un problema que había planteado Euler acerca de la rotación de un cuerpo sólido en torno a un punto. Entonces, este era un problema que estaba sin resolver y resuelto por Sofía Kovalevskaya, y bueno, pues su intención ahí obtuvo reconocimientos, pero todavía no podía seguir, no podía dar clase, seguía sin poder dar clase en la universidad en su Rusia natal. Entonces, al final, matemáticos rusos de la época pues intervienen, y bueno, la Academia Imperial de las Ciencias de Rusia al final cambia las leyes para admitir a Sofía, pero cuando realmente iba a tomar posesión de su puesto de profesora para impartir clases con pleno derecho, pues falleció con 41 años. Y bueno, pues aquí avanzamos un poquito más y nos vamos hasta Alemania con Emmy Noether. Y fijaos que esta es una frase que no es un subtítulo que yo le doy a Emmy Noether, se lo da Albert Einstein a esta mujer.
Bueno, Emi sí que es profesora, o sea, perdón, su padre sí que era profesor de matemáticas de la universidad y ella sí que tiene una educación en ciencia, ¿no? Aparte de bueno, de lo típico de algunos idiomas, danza, música, etcétera, ¿no? Es importante destacar que tenía orígenes judíos porque posteriormente esto, perdón, condicionó pues el devenir en su trayectoria profesional, ¿no? En 1907 realiza la tesis doctoral titulada Los sistemas complejos de invariantes para las formas bicuadráticas ternarias, que fue dirigida por Paul Gordon, pero esta tesis no encandiló, no interesó a los matemáticos, pero sí interesó a los físicos. Entonces, bueno, ella en Alemania la única oportunidad que tenía de poder trabajar en la universidad y de investigar, pues era sustituir a su padre cuando éste enfermaba. Entonces, en 1915, por ese interés que dio a los físicos su tesis doctoral, pues la invitan, Klein y Hilbert la invitan a ir a Göttingen para trabajar con Einstein en su teoría de la relatividad. Bien, en 1919 la universidad le otorga un puesto de profesora sin sueldo, dando clases sin cobrar hasta 1922, o sea que ella daba clases sin cobrar. Y claro, el problema es que cuando los nazis gobiernan Alemania, pues entonces, claro, ella tenía origen judío, entonces tiene que salir de allí y una alumna suya, que era directora de un departamento de matemáticas de una universidad femenina en Filadelfia, le ofrece un puesto allí. Acaba trabajando en la Universidad de Princeton y muere en 1934 y bueno, de ella sí que hay una estructura algebraica que son los anillos netterianos, pero bueno, muchos lo atribuyen a su padre cuando en realidad ella trabajaba en álgebra no conmutativa y es una estructura que lleva este nombre precisamente en homenaje a Emmy Noether y no a su padre. Bueno, pues aquí he destacado las biografías de algunas de las pioneras, pero vamos a ver, por supuesto, son trazos son ideas para que cualquiera de vosotros, si está interesado, puede profundizar porque, bueno, hay muchos libros publicados sobre estas mujeres y la verdad es que son vidas muy interesantes. Pero actualmente, ¿qué mujeres he querido destacar? Por supuesto, son muchísimas más, pero he destacado algunas de ellas. En principio he destacado a Ingrid Doviches porque la matemática Ingrid destaca porque tiene el reconocimiento de sus compañeros, aparte de sus investigaciones y los premios que ha recibido y el trabajo docente que está haciendo, pero aparte de ello es que ha sido reconocida por sus propios compañeros porque fue nombrada presidenta de la Unión Internacional de Matemáticas de 2011 a 2014. Ella fue presidenta de esta y es un reconocimiento, es un puesto que le otorgan los matemáticos, ¿no? La comunidad matemática. Entonces, ella ha sido docente en distintas universidades como Princeton, Duke, etcétera, y ha recibido muchos premios, yo aquí he puesto algunos, pero bueno, su trabajo fundamental es en nodículas y este trabajo se ha concretado en el famoso formato de imágenes JPEG 2000, o sea que realmente la aportación de esta mujer es importante. También he querido destacar el trabajo de matemáticas que están ocupando puestos de grandísima responsabilidad, o sea que se dedican a la gestión, pero que son grandísimas matemáticas. Aquí tenemos a dos mujeres como Rosa García García, que ha ocupado distintos puestos de muchísima responsabilidad en la compañía Siemens Gamesa, o Marta Martínez Alonso, que bueno, ha seguido, digamos, una serie de puestos, ha ocupado una serie de puestos dentro de IBM y actualmente, bueno, pues es la presidenta de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. No puedo dejar de nombrar a dos amigas y dos grandísimas matemáticas, pero que destacan muy por encima, tanto en sus investigaciones, pero también, sobre todo, en la faceta divulgativa,
como son Marta Macho y Clara Grima. O sea, ellas, bueno, supongo que conocéis el trabajo que ellas hacen y si no, pues recomiendo que las sigáis porque realmente hacen un trabajo que nos ha inspirado pues a todos los que desde nuestra humildad pues intentamos seguir su estela. ¿Y cómo andamos de premios? Es decir, mujeres, matemáticas y premios. ¿Cómo andamos de premios? Bueno, yo he elegido los premios que tienen que ver con las matemáticas. Ya sabéis que nosotros no tenemos los matemáticos y las matemáticas premio Nobel, pero bueno, tenemos otros premios de los que vamos a hablar. En este caso, el premio Turing se otorga desde 1966 y lo han recibido estas 3 mujeres. En principio, quiero hablaros de Frances Elizabeth Frank Allen, más conocida. Ella estudió matemáticas y claro, en Estados Unidos ya sabéis que el acceso a la educación es carísimo. Mucha gente, pues muchos estudiantes tienen que pedir créditos que después de terminar la carrera pues tienen que pagar. Entonces, Frances Elizabeth Allen, pues pidió ese crédito y cuando acabó la carrera, pues ingresó en IBM a trabajar pensando que cuando acabara de pagar ese crédito, pues, bueno, pues saldría de la compañía, etcétera. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Toda su carrera profesional se desarrolló en IBM. De hecho, es la primera socia de IBM y es pionera en el campo de optimización de compiladores y optimización de código y computación paralela, ¿vale? O sea, posteriormente a Fran Allen, 2 mujeres lo han recibido este premio, Y por supuesto, a una de las matemáticas, digamos, nuestros referentes más cercanos, más imponente, más inspiradora y que tiene una trayectoria lamentablemente interrumpida en 2017, que falleció por un cáncer, Maryam Mirzakhani. Bueno, sabéis que, como he comentado, los matemáticos no tenemos premio Nobel, pero sí disponemos de un premio que nosotros consideramos mucho más prestigioso porque se otorga cada 4 años ya matemáticos o matemáticas menores de 40 años. Entonces, bueno, solo en todas las ediciones que ha habido interrupciones por guerras, etcétera, se ha otorgado a 59 hombres y una única mujer, y es esta matemática iraní que era profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Stanford y su especialidad pues eran sistemas dinámicos, superficies hiperbólicas y espacios de Mondale. La verdad es que la biografía de esta mujer es imponente. En 2002 empezaron a concederse también el premio Abel en homenaje al famoso matemático y bueno, podemos decir que tenemos una mujer que lo recibió en 2019, Karen Uhlenbeck, que actualmente pues, es catedrática emérita de la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad de Princeton y en el Instituto de Estudios Avanzados, ¿no? Ella es especialista en ecuaciones diferenciales, en diferenciales, en derivadas parciales y es considerada una de las fundadoras del área de análisis geométrico. Bueno, y ahora ya voy a hablaros un poquito de mi experiencia bastante rápidamente. Como ha comentado Juan Pedro, yo terminé, antiguamente, porque yo ya soy mayor, cuando estudiábamos la licenciatura, en tercero había que elegir especialidad, entonces yo inicié mis estudios en Murcia, en la Universidad de Murcia, y cursé los 2 primeros cursos y después me trasladé a Madrid para estudiar computación, la especialidad que entonces se hacía a partir de tercero y era en computación. Yo elegí computación. Entonces, bueno, cuando terminé los estudios, pues no sabía muy bien dónde dirigirme, aunque en esa época, la salida más inmediata para los matemáticos y las matemáticas era la docencia. En mi caso no suponía ningún problema, en mi caso era ideal porque yo soy una docente convencida y entonces pues a mí me encantaba, pero bueno, ¿por qué no? Las empresas empezaban a apostar por nuestros perfiles y en concreto yo accedí a una empresa en Madrid que se llamaba Meta 4, creo que todavía existe, y bueno, estaba fundada por 4 matemáticos y contrataban solo matemáticos y físicos y algunos informáticos. Entonces, bueno, yo no sé si estaré por ahí o no,
pero vamos, en una empresa bastante potente en desarrollo informático. Cuando terminé, bueno, me convencí muy rápidamente en que, bueno, mi futuro profesional estaba más encaminado a la docencia y en particular a la docencia universitaria, porque me permitía esa doble faceta de docente e investigador. Entonces, bueno, pues accedí a la universidad y, bueno, pues soy docente actualmente y mis líneas de investigación, aquello en lo que yo he trabajado, pues son básicamente en estas dos líneas. Inicialmente trabajé en una línea de modelización matemática en problemas médicos y actualmente estoy más centrada en la matemática que va, digamos, más en la línea de trabajar en lógicas dialécticas y difusas, ¿no? Vale, ¿qué hice en la modelización matemática de problemas médicos? Pues trabajábamos en un equipo interdisciplinar con unos médicos en París y bueno, allí interesaba muchísimo pues estudiar los accidentes cerebrovasculares, porque según la OMS, 5,5 millones de personas mueren anualmente por un accidente cerebrovascular, pero no solo eso. Las personas que quedan con discapacidad permanente y por tanto los costes que generan para las arcas públicas, para la seguridad social, digamos, pues son tremendos. Entonces, interesa estudiar este problema y poder conocerlo y poder intentar paliar los efectos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que todo lo que ocurre en el cuerpo son reacciones químicas, entonces este problema se producía por una reacción química y lo que se hacía era introducir un inhibidor de la reacción para paralizar esa reacción y que ese accidente cerebrovascular acabase. Bueno, no voy a entrar en detalles, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis, cuando empecéis a trabajar, si trabajáis en equipos interdisciplinares, pues muchas veces, claro, son campos que quedan lejos de nuestra área, ¿no? Entonces, pues tenemos que ponernos un poquito, aunque realmente el trabajo, digamos, experimental es de los médicos o biólogos del equipo, pero si nosotros queremos plantear un modelo a través de, en este caso, ecuaciones diferenciales, pues tenemos que conocer cuál es el problema, cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pues nos dedicábamos a estudiar un modelo de difusión y reacción espaciotemporal en el cerebro del óxido nítrico y del oxígeno y bueno, pues planteamos un sistema de ecuaciones, un modelo que había que ajustar, etcétera, etcétera. Bien, la otra línea de investigación en la que yo me he centrado y estoy más centrada, pues es un poco pues, el concepto de infinito, algunas consideraciones epistemológicas de conceptos, de fundamentos del análisis de las matemáticas, ¿vale? En este caso sabéis que el infinito genera una cantidad tremenda de paradojas y bueno, pues en algunos casos hay objetos tanto matemáticos como cuestiones de la física, como puede ser la mecánica cuántica, que plantean contradicciones, ¿no? Aquí tenemos la banda de Möbius, que una sola cara que puede ser cóncava o convexa, o cuando se realizó el experimento de Young de la doble ranura, se describió o se descubrió, perdón, que la luz tenía esa dualidad de onda y partícula. Entonces, bueno, pues las lógicas que se utilizan hasta el momento no pueden explicar esto. Es decir, porque la contradicción en una cosa y la contraria pues no se puede dar a la vez, ¿no? Entonces, se necesitan ciertas lógicas que admitan como válida esa contradicción para este tipo de cuestiones y también estas lógicas difusas en las que los valores no son verdadero o falso, 0 o 1, sino que puede haber una escala entre el blanco y el negro, hay grises, pues esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, esto tiene realmente importancia en las matemáticas aplicadas a distintas cuestiones, como puede ser productos como sistemas de foco automático de las cámaras fotográficas que ajustan, es decir, o la programación de incluso lavadoras en las que, bueno, pues los programas, si la ropa está sucia, muy sucia, menos sucia, es decir,
tienes que definir ese tipo de cuestiones. En fin, ciertas cosas que necesitan de esta base lógica que a través de las lógicas que no tienen un valor 0 o un valor 0 o 1. Entonces, pues hemos propuesto una serie de lógicas, la lógica dialéctica que nosotros propusimos con una serie de principios y, bueno, a lo que llegamos es que los valores debían ser números complejos. Es un hecho que es realmente chocante. Los valores de verdad pues eran valores que venían a través dados a través de números complejos. Bueno, esta es un poco la bibliografía, pero hay muchísimas más. Yo os puedo proporcionar más si a alguno le interesa alguna cuestión en concreto. Pero bueno, pues podéis encontrar ahí una editorial, la editorial Nivola, seguro que la conocéis, publica muchísimas biografías de matemáticos y matemáticas relevantes y bueno, por supuesto hay libros de mujeres, por ejemplo, de mujeres científicas de todos los tiempos, etcétera, en las que podéis pues bucear y buscar más detalles y más información sobre estas mujeres. Y bueno, pues con esto yo finalizo. Os agradezco a muchos la atención, a todos. Y bueno, pues si hay alguna cuestión, yo no estoy viendo ahora mismo el chat, pero Rocío y Juan Pedro seguro que me pueden trasladar las cuestiones o en fin. No te preocupes, voy a modificar una cosita un momentito y ahora pasamos. Y si queréis, vamos, hay algunas cuestiones, pero si queréis ir escribiéndolas por el chat, que ahora se las decimos. Igual me ha alargado mucho, no sé, ¿eh? ¿Me perdonáis? No, ha estado bien. ¿Ha estado bien? Vale. Sí. Un momentito, por favor. Aquí te tengo que poner a ti. Esto aquí. Y a Juanpe lo muevo aquí. Chiquitito. Ya está. Venga. De mi parte me ha encantado, la verdad. Ha estado muy interesante. Yo creo que le ha gustado muchísimo a la gente. Muchas gracias. Nos comenta por el chat. Rococor pregunta: ¿cuál es tu matemática favorita? Postdata. Me ha encantado la charla. Ha sido maravillosa. Pues Rococó, es que me pones en un apuro, porque es que todas son brutales, o sea, pero si tuviera que elegir una, quizás elegiría a Sophie Germain, quizás la elegiría a ella, quizás por toda esa persistencia, ¿no? Yo no entiendo el trabajo en ciencia sin esa persistencia, sin esa lucha contra todo, ¿no? Contra la familia, contra la sociedad, en fin, y no se rendía. Entonces, bueno, quizás por eso, aunque todas ellas tienen esa característica de ser muy luchadoras y vencer muchos obstáculos, quizás esa persistencia, esa cabezonería y ese amor por las matemáticas que tenía Sophie, con esa vida tan acomodada que tenía, por otro lado, igual que algunas de las mujeres que hemos nombrado, pues quizás es la que más me gusta. En la asamblea, como te comenté antes que tuvimos la asamblea la semana pasada, hicimos un grupo, hicimos una gincana nocturna y había varios grupos. Y el grupo de Sophie casi que gana, pero no llegaron a ganar. Vaya. Había un grupo que era de Sophie. Pero si hubierais persistido, hubierais ganado. Seguro. Si estamos alguien de Sophie, atento al consejo. Os transmito otra pregunta. Henry 98, lo que en 1910 se decretase el acceso a las mujeres a la universidad está ligado con el 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pues gracias por la charla.
Bueno, gracias a ti por el interés y por la pregunta. A ver, es una coincidencia porque el origen de la celebración del 8 de marzo, el Día de la Mujer, es porque, bueno, se produjeron una serie de acontecimientos, supongo que los conocéis, ¿no? En Estados Unidos, en una fábrica textil. Sí, Bueno, una serie de manifestaciones y, bueno, pues al final hubo un gran incendio en el que fallecieron estas mujeres que luchaban por sus derechos. Pero bien podía ser también en España sucedió eso. En España fue esa fecha precisamente, o sea, quiso la casualidad que coincidiera, bueno, con el decreto, ¿no? Con la Real Orden del Ministerio que permitía a las mujeres acceder en las mismas condiciones que los hombres. O sea que bueno, creo que más bien va por la otra cuestión, ¿no? Pero, porque claro, es una fecha que se ha elegido de manera, se celebra en todo el mundo. Entonces, bueno, en España además tenemos ese doble motivo, que también pues la verdad es chulo que coincida, ¿no? Las dos cuestiones. Pero realmente que la elección, creo que la elección de la fecha se hizo por ese motivo que digo. vale, perfecto. Bueno, nos dicen por aquí que muchas gracias, que se han quedado con ganas de más. Que ha estado muy bien la charla y Ha tenemos estado muy bien. otra No quería pregunta. aburriros, ¿eh? Esto se puede hacer mucho más largo. He quitado muchas mujeres y me siento fatal, pero es que es una charla que si no nos vamos a 2 horas y entonces pues a estas horas yo creo que igual no quería cansaros, ¿eh? Tenemos otra pregunta y de Clara99 Web. ¿Consideras que esa formación en letras que recibieron las mujeres fue fundamental para su desarrollo matemático? Muchísimas gracias por la charla. Ha sido maravillosa. Muchísimas gracias a vosotros, a todos. A ver, yo considero que eso ha sido una ventaja. Fijaos que yo creo que hasta nuestros días persiste esa cuestión de que las mujeres son mejores en letras que los hombres. Pero yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? Es una herencia que viene de ahí. Es decir, es que la formación que se les daba a las mujeres era en idiomas, en arte y poco más, ¿no? Y entonces, pues viene de ahí. ¿Qué sucedió con este aprendizaje? Pues efectivamente estas mujeres eran autodidactas, muchas de ellas. Entonces, el poder leer las obras de los grandes autores cuando no podían acceder a la universidad, a los estudios universitarios, pues fue fundamental, porque es que de otra forma no hubieran tenido ni el acceso a la educación, ni tampoco hubieran tenido la posibilidad de leer a los grandes autores de la época, a los grandes científicos. Pero es que además, o sea, que para mí sí lo considero como algo fundamental, pero es que también lo que, en lo que repercutió esta formación en idiomas es en el hecho en que se difundiera la ciencia y como se difundió, pues evolucionó de una manera mucho más rápida y se extendió de una manera mucho más rápida. Es lo que he comentado, que estas mujeres hicieron una labor no solamente de investigación, sino también de divulgación, porque en realidad dieron a conocer esa obra que se pudo estudiar en sus respectivos países, pues fijaos, durante muchísimos años, ¿no? Entonces eso hizo que el avance de la disciplina pues fuera mucho más rápido. Sí, la verdad que totalmente. No deberíamos de... tampoco es que queda muy feo el tema de cuando la gente dice letra, que el tema de las letras con la ciencia, no, la verdad. A ver, yo ahí soy muy poco partidaria de hacer esta distinción. Yo es que como soy de letras, yo es que como soy de ciencias, bueno, pues si ahondamos un poco, no están tan desligadas unas de las otras. Así que yo creo que la cultura no tiene que distinguir entre una y la otra. De hecho, yo creo que la cultura científica está despreciada. Es decir, alguien culto se le considera cuando sabe mucho de literatura, de historia, de geografía, tal, pero si no sabe derivar, yo tengo que conocer las obras de Unamuno, pero si no sé derivar, no pasa nada. Si no sé las obras de Unamuno es que no soy un intelectual, ¿no? No tengo cultura, ¿no? O sea, yo creo que es que esos son tópicos que hay que ir desechando y esa separación tan estricta
pues creo que tampoco tiene que existir. Es decir, tenemos que tener cultura en una y en otra disciplina. Otra cosa es que yo luego me centre en lo que más me gusta, ¿no? Pero esa separación creo que no beneficia ni a unas ni a las otras. Viniendo a todo esto, por ejemplo, comento una cosa que vi el otro día en YouTube, que decían que en un programa, creo que era ¿Quién quiere ser millonario?, una cosa así, ¿Sí? hacían una pregunta como f de x y ponían una función de x, creo que era x al cubo más x al cuadrado o algo así. Sí, sí. ¿Qué vale esa función cuando x es igual a 3? Y no Y supo hablaban responder. un poco como diciendo, qué difícil es esto. Y Ya, pero si eso se ve en tercero o cuarto de la ESO. ya. Pero luego, si no sabes a lo mejor el autor del Quijote, por ejemplo, es como, Claro. ala, qué Eres un inculto. inculto, claro. Pues por eso digo que, de hecho, ya hay muchas universidades que están implantando la cátedra de cultura científica, ¿vale? Porque efectivamente la cultura no es solamente literatura, geografía, historia, latín y griego. Es decir, lo que se vienen llamando las letras, ¿no? Cultura es todo. La cultura científica también es cultura. Entonces tenemos que trabajar por ello, ¿no? De hecho, bueno, a ver, sabéis que el griego está muy implantado en las matemáticas, todos son letras griegas. O sea que, quiero decir, es que al final, en varios grupos, yo algún año he publicado el alfabeto griego. O sea, quiero decir que ¿por qué vamos a desechar la posibilidad de poder conocer y de poder tener una cultura, ya sea en matemáticas, como en literatura, como en historia, como en lo que sea? Pero bueno, aún hoy en la actualidad, pues se tiene esa visión, ¿no? Yo es que, no, es que soy de letras, ¿no? Uf. Y está como exhibido, ¿no? De las matemáticas. Pero tú no puedes decir, yo es que no soy de literatura. Eso no lo he escuchado nunca. Yo es que soy de ciencias. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, son tópicos que van pasando, que espero yo que pasen además pronto, porque no lo entiendo. O sea, ya digo que se están tomando este tipo de actuaciones en distintas universidades ya. O sea, implantando cátedras de cultura científica y trabajando y abogando y publicando por la cultura científica. Así que bueno, a ver si lo conseguimos. Sobre todo, yo creo que esto tiene que ser algo que los centros, sobre todo antes de llegar a la universidad, porque cuando uno ya ha elegido su camino, ya está. Ya, si me separo de las matemáticas ya en el bachiller o antes del bachiller, pues ya se acabó, ¿no? Ya no voy a acceder a ellas, ya no voy a trabajar con ellas y ya me olvido, etcétera, ¿no? Pero si se hace un trabajo de incentivar esa cultura científica desde la base, pues yo creo que esto podrá ir cambiando. En fin, hay muchas cosas por mejorar y por cambiar. Pues sí. Tenemos otra pregunta de Cherco. Aparte de poner referentes en clase, aquellas que en algún momento acabemos dando clase, ya sea en instituto o universidad, ¿qué podemos hacer para incentivar la participación de las mujeres o que la clase sea más segura e igualitaria? Muchísimas gracias por todo. La labor que hacéis las mujeres divulgadoras es increíble. A ver, en las clases la verdad es que, a ver, yo, por ejemplo, en las clases que tengo, en los grupos que tengo, ciertamente yo no he encontrado un porcentaje de las mujeres muy por debajo de los hombres. O sea que yo no he encontrado esa diferencia. Es verdad que en otras carreras, en matemáticas todavía no estamos en crisis, ¿no? Es decir, pero hay otras carreras como por ejemplo Clara Grima, por ejemplo, me comentaba que en Sevilla, Rocío, no sé si ella imparte clases allí, en En informática. informática. En Ella matemática no, pero en informática sí. sí, en informática. Y ella me comenta que en la carrera de informática sí que es brutal, o sea, es que hay muy pocas mujeres. A ver, es una pregunta muy difícil la que tú me haces. ¿Qué podemos hacer? Pues a mí lo que se me ocurre es, claro, hablar del trabajo de las mujeres, potenciar la participación, pero la participación a niveles, bueno, y Juan Pedro a lo mejor lo conoce, pues cuando tenemos actividades, por ejemplo, divulgativas, no sé si conocéis
la noche de los investigadores, el Midnight, Sí. que ahora se ha transformado. Bueno, pues yo trato de implicar mucho a las mujeres, a mis estudiantes, también a mis estudiantes, pero procuro siempre que ellas se impliquen, porque sí que es cierto que, a ver, nosotros lo que detectamos, siempre que hemos asistido a una mesa redonda sobre este tema en los congresos de la Real Sociedad Matemática, es como que las mujeres estamos como retraídas, ¿no? Es decir, no sé si es que los hombres están acostumbrados a competir, ¿no? Desde pequeños, pues juegan al fútbol, o sea, compiten, ¿no? Pero nosotras como que tenemos como un miedo al fracaso, ¿no? Entre comillas. No nos lanzamos, ¿no? Y me he encontrado muchas veces con chicas, con alumnas mías que tienen los ejercicios resueltos y no quieren salir a resolverlos, les da corte por si se equivoca, por si esas cosas. Un compañero mío, Juan Manuel Conde, prepara a los estudiantes para las Olimpiadas y él me ha comentado en muchas ocasiones que las chicas, incluso chicas que han sacado mejores resultados, por ejemplo, a nivel regional, y cuando hay que pasar al estatal, cuando hay que pasar al siguiente nivel, pues ni siquiera acuden y tienen mejores resultados que sus compañeros. Entonces, la verdad es que es un problema muy complicado. Por eso yo creo que sobre la mesa, pues hay muchas dudas y muchas cuestiones que hay que repensar y que hay que pensar. A mí de momento lo que se me ocurre es eso, intentar implicarlas en las máximas actividades, intentar dar a conocer estas vidas, los resultados. A veces hay grupos en los que no es sencillo. A nivel de instituto, pues se pueden hacer actividades pues para dar a conocer, igual que se hace el día de, no sé, de la paz, el día de, pues a lo mejor hacer actividades y acciones en esa línea. Yo creo que en un instituto se pueden plantear más actividades de ese tipo. A nivel universitario ya es más complicado, ¿no? Porque sabéis que ya pues, los temarios son muy densos, hay poco tiempo, vamos siempre fatal, hay que resolver muchos problemas de base y entonces es complicado. Pero yo siempre intento eso, llevar a cabo. Ahora en un instituto a mí se me ocurrirían pues más acciones, no sé, generar una radio para difundir estas biografías, implicar a las chicas en todas las actividades que se pueda, no sé, intentar que compitan, aunque sea a nivel de las Olimpiadas, pero a nivel solamente para ver cuál es la experiencia. Yo creo que tenemos que superar ese miedo, ¿no? O esa barrera que nosotras nos ponemos muchas veces. O sea, que es así. No sé si esto responde del todo porque yo también tengo dudas de qué otras acciones puedo llevar a cabo. Vale, muchas gracias. Pues creo que no quedan más preguntas. ¿Verdad, Rocío? Pues nada, yo vuelvo a agradeceros la invitación y os felicito de nuevo por las acciones que lleváis a cabo y nada, os deseo larga vida y muchas actividades y muy interesantes. Yo desde luego no voy a dejar de seguiros. O sea, Gracias. Muchas Gracias a gracias. ti por haber aceptado la invitación enseguida, Y sin ninguna duda. agradecer también a los que habéis estado en el directo y prontito anunciaremos el siguiente ponente y la fecha y demás. Prontito, tendréis que estar pendiente de las redes. Y eso, muchísimas gracias Lorena por todo, de verdad. nada, gracias a vosotros. Un beso a todos. Muchas y a gracias. todas. Un beso. Adiós. Adiós, a todos. adiós. Buenas noches. Adiós.